Esta es la historia real de la mujer de la Ruta 2. Un espíritu maligno de entre los genios dijo: yo te lo traeré antes de que te levantes de tu sitio. Yo soy, para hacerlo, poderoso, seguro. No olvidar, lo que ves ya se ha visto. Tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Profecías, Box Day, 1973. Lo que les voy a contar es un curioso evento que ocurrió hace más de 15 años, en el que la brecha de realidad y fantasía se diluyó, y yo fui protagonista, la noche de un 21 de junio, en la bonaerense Ruta 2, cerca de Dolores, realizando un viaje que jamás hubiera querido hacer. Me había llamado mi hermano para decirme mediante evasivas que nuestro padre estaba muriéndose. Allí ocurrió uno de los hechos que crean la perplejidad antes citada. Sucedió mientras me encontraba solo a bordo de mi auto y tenía que tratar de llegar lo antes posible a destino. Como decía, mi hermano se había comunicado conmigo a las 9 de la noche del día anterior, advirtiéndome sobre la gravedad de la salud de nuestro padre y la necesidad de mi presencia junto a ellos. Su llamada me dio el escaso tiempo necesario para armar un pequeño equipaje de ropa y comprar poca comida chatarra para calmar la ansiedad. No había tiempo para hacer un alto en el camino. Logré salir del departamento a las 10:30 de la noche tras sacar al perro, dejar dicho al vecino del cuarto B que iba a viajar, darle las llaves para que llevara al animal a hacer sus necesidades, dado lo impreciso de mi estancia en Buenos Aires. Avisar a mis jefes que no estaría en la ciudad por una emergencia familiar y la irreparable e improvisada concatenación de ajustes a un viaje imprevisto y repentino. En poco menos de una hora ya estaba en plena ruta, viajando con el Fiat 147 en la oscuridad de aquella noche de invierno, yendo a Buenos Aires. Promediaba los 100 kilómetros por hora, poco menos de lo que el auto daba como para llegar pronto. En aquel final de junio no había demasiados autos viajando y el frío de esa noche hacía que los policías de los puestos de vialidad prefiriesen más una cama caliente y prometedora que el revisar la velocidad con la que transitaban los escasos automovilistas de aquella gélida época del año. Por lo tanto, en cuanto me colmaba la ansiedad, ponía más prisa, no mucha, la que un 147 tiene en sus posibilidades, en la marcha para restar tiempo. No es de mis preferencias movilizar el auto a altas velocidades, pero la situación apremiaba. Es un accidente, había dicho mi hermano sobre nuestro padre. Un accidente, claro. Siempre es ese el eufemismo para decir que alguien ya está muerto o con la parca afilando la guadaña, tras el difunto presto a llevárselo. Por suerte no tendría que atravesar ninguna gran ciudad, sino algunos pueblos perturbados por la ruta que los molestaba cada tanto con algún coche impertinente, fugaz y apurado. En casi la totalidad del camino, el campo de la pampa húmeda es predominante. Hacia la medianoche ya había avanzado lo suficiente como para saber que llegaría a tiempo para ver a mi viejo, pero en llantos que intentaba reprimir para no terminar en la banquina, ya me había resignado a su muerte. Mantenía las ilusiones, no me permitía pensar en perderlo, pero mi espíritu cínico, desconfiado, irracional, ya lo daba por muerto. Estaba invadido por la pena y pisar el acelerador me desahogaba. Cuando con mi hermano lo acompañamos en la intervención por un bypass hacía ya unos 5 años, papá nos decía: chicos, me van a tener que soportar muchos años, más porque allá arriba no me van a soportar. No sé si cocinan rico, ni si hay un rico tinto. Van a terminar creyendo ustedes que soy inmortal. No perdía el humor, el inocente y el negro, ni en los malos momentos.
Había fumado desde los 13, comido sin cuidarse y bebido con gusto en cada almuerzo y cena. Dudábamos con mi hermano si mantenía los cuidados tras aquella visita al hospital. Maniobraba sin mayores complicaciones que intentar manejar y alternadamente, pero en simultáneo a lo primero, fumar y tomar una botella chica de gaseosa comprada en una estación de servicio mientras le cargaba nafta al auto antes de partir. Al llegar al cruce de ruta de muy buena iluminación, a mitad de camino, vi a una joven haciendo dedo al borde de la ruta. Ella se encontraba abajo de una de las luces de aquel cruce de ruta que se hacía de empalme, debajo del puente. Parecía ser una mochilera solitaria. Al menos, eso era lo que se veía. Aquel nocturno campo estaba desierto, sin demasiados lugares para esconderse. Papá siempre había pensado cuando viajábamos a algún lado que si levantábamos a alguien en la ruta, terminaríamos de dos formas: con un cuchillo clavado en la espalda y arrojados en una cuneta si éramos pesimistas, o sin plata ni auto, siendo optimistas. Pero la vi a la pobre chica allí, con ese frío que penetraba los huesos, casi indefensa y sin que pareciera peligrosa. Yo sé que por el aspecto no se puede juzgar a nadie, pero en esos escasos segundos en que la vi no me inspiró temor alguno. No encontré excusas para no alcanzarla siquiera un tramo, por lo que paré para dejarla subir al auto. No dejó siquiera que terminase de detenerme cuando abrió la puerta del acompañante y subió junto a su pesada mochila. Casualmente los dos nos dirigíamos a Capital, lo que le produjo una aparente alegría, evidenciada en su sonrisa, no compartida por mi consternación. Intenté ser cordial con mi pasajera y le ofrecí algo de la comida que tenía en el asiento trasero, pero se disculpó diciendo que ya tenía algo en su mochila. Por cortesía, le pregunté cosas de ocasión. Supe que se llamaba Florencia, que estaba de mochilera desde hacía varios meses, que desde bastante tiempo no tenía lugar fijo de residencia porque en cuanto lograba ahorrar dinero en cualquier trabajo ocasional que encontrase, se iba de ciudad en ciudad, con su mochila, a probar suerte a otros lados. Papá se está muriendo y yo me pongo a conversar con una mina que levanté en la ruta para alcanzarla a su casa. Pensaba con remordimiento y culpa. Continuamos hablando tonterías no demasiado profundas, rozando la asquerosa superficialidad, como lo son las conversaciones entre dos personas que recién se conocen mientras están esperando que algo ocurra. En su caso, llegar a destino; en el mío, que mi viejo no muriera. Cuando en una larga recta, sin mediar acto alguno, comenzó extrañamente a hablarme con otra voz más profunda que no parecía ser la suya. En mi asombro, no podía dejar de mirarla. Comenzó a usar esa insólita cualidad parlante para increíblemente profetizar lo siguiente: Pronto llegará el día en que las penumbras lo cubran todo y la oscuridad sea la reina. Todas las personas dormirán al instante y entonces los seres que habitan en las más terribles pesadillas de los hombres saldrán a sembrar el horror entre los mortales y despertarán estas personas de su pesadilla, aunque deseen estar dormidos, y así poder salir de aquella locura. Del pánico habrá suicidios y muerte por todos lados y la demencia se apoderará de quienes sobrevivan. Pero no lo harán por mucho tiempo porque nadie podrá hacerlo aquella desquiciante locura. Las tenebrosas pesadillas aliadas de la oscuridad se saldrán con la suya por la eternidad y se llevarán consigo a todos los mortales. El cambio será repentino y ocurrirá en un solsticio de invierno en el que al amanecer el día y el anochecer no existirán y las dos noches se toquen por los tiempos de los tiempos. Será el comienzo de la noche eterna, la más oscura de todas las noches vistas por el hombre y por los dioses, y para entonces será demasiado tarde y sobrevendrá la última catástrofe, el final del que nadie se salvará. Yo miraba estupefacto a aquella chica cuya actitud y voz habían cambiado repentinamente y sin aviso alguno. Iba a parar el auto para bajarla mientras la refutaba cuando ella dio un grito de aviso señalando hacia adelante. ¡Cuidado con esa curva, es peligrosa! Yo iba a 110 kilómetros por hora sin mirar al frente y al ver la curva apenas pude salvar el pellejo.
Iba a agradecerle más por su aviso vial que por su advertencia apocalíptica cuando vi, al volverme hacia ella, que había desaparecido instantánea y misteriosamente. Las dos puertas del auto seguían trabadas y las ventanillas cerradas. Frené bruscamente en la banquina y miré hacia atrás. No había nada, tampoco en el asiento trasero, ni en la ruta ni en los campos. Un gélido sudor recorrió mi cuerpo y, como lo estipula la ley de todo cobarde, huí con el coche a toda velocidad sin mirar atrás. Frené luego en un destacamento de la caminera a la vera de la ruta para revisar el auto. Necesitaba saber si realmente estaba todo bien y no había algo extraño que delatara la caída de la mujer. Mi cordura, aunque suene cruel, aún quería que ella se hubiera caído y fuera de carne y hueso, pero mi irracionalidad sabía que en realidad aquella mochilera había desaparecido por arte de magia, que su mochila y cada parte ínfima de su cuerpo estaba infestada de hechizo, de encantamiento, de sobrenaturalidad. Buscaba en la razón algo que refutara mis miedos, mis fantasías más siniestras y me salvara de la locura. Mientras revisaba las puertas y las ventanillas, salió del destacamento un policía que, terminándose de ajustar el cinturón, se acercó. Lo debía haber despertado al llegar y no estaba muy en guardia. «Buenas noches», me dijo, pero al verme el rostro me preguntó: «¿Qué pasa que trae esa cara? ¿Se siente bien?». En mi exaltación dudé en contarle lo ocurrido y negué cualquier anomalía. Hasta a mí me costaba creer lo que había pasado, pero necesitaba descargarme y contarle a alguien lo sucedido, por más que me tomase como un loco o mentiroso. El otro oyó con atención mi historia, asintiendo en cada particularidad y preguntándome cosas en detalles superfluos. En cuanto terminé de contar todo, me sentí más avergonzado todavía, y para peor, recordé lo de mi padre y quise irme lo más rápido posible. Ni yo mismo podía creer una historia tan inverosímil para una mente racional. Por momentos pensé que si mi psique estaba alterada, yo estaba volviéndome loco. Con resignación, esperé la burla del policía, aunque me vi sorprendido. «Mire, aquí entre nosotros, ¿vio? No quiero que se sienta mal. Pero usted no es el primero que ha visto a la piba de la ruta. Esa pobre chica es lo que usted piensa que es, un ánima. ¿Sabe qué día es hoy? 21 de junio. Hoy se cumple otro mes de su muerte y en la mayoría de los casos solo advierte a los conductores de que tengan cuidado con esa, la curva que usted nombró. Yo mismo estuve ahí el día del accidente. Ella falleció allí cuando un conductor volcó con el auto que la llevaba. A pesar de que el que manejaba llevaba cinturón de seguridad, se salvó y tuvo unas heridas leves. La mochilera no lo usaba y salió despedida por el parabrisas. Murió instantáneamente. Quizás eso hubiera podido salvarle la vida. Allí, en donde se desapareció el espíritu, suele desaparecer también en los otros casos. Parece que se muestra para prevenir, para evitar más muertes absurdas. ¿Escuchó acerca de la profecía antes?, le pregunté. «No, nunca. Usted es el primero que me la cuenta. Espero que eso sí haya sido un mal sueño. Creo que debería descansar, o al menos tomar algo de agua. Si quiere puede pasar». Escuché atentamente lo que dijo aquel hombre. Me negué agradecido a quedarme, pero cuando me iba, el policía me chistó y me preguntó qué sensación me había dejado la chica, si me parecía ser una buena o mala aparición. Le respondí que todo había sido muy rápido, pero por salvarme la vida no la consideraba mala, aunque como me daba escalofríos la profecía que me había dado, me quedaba una sensación de que el mundo que venía estaba algo desajustado. Mi abuela, Dios la tenga en la gloria, solía contarme algo acá en el campo, cuando era pibe, dijo el policía. Ella decía que cuando alguien demasiado joven muere en un accidente, se considera que lo hizo antes de tiempo, cuando no lo debía hacer. Entonces, Dios le da una oportunidad al finado para que se reencarne en el cuerpo de otro que muera igual, pero debe ser antes de que pasen 3 años. Si no, muere de una vez y para siempre. Entonces por ahí a veces, en algunas zonas, hay accidentes algo increíbles, hechos por ánimas desesperadas por volver a este lado.
Me decía la abuela que estas almas apuradas iban a parar al infierno porque mataban para volver a vivir. Esta chica hace 7 meses que murió, y a pesar de que se les apareció a varios automovilistas, a todos los alertó en aquella curva. Creo ahí cierta bondad, pero a mí también me huele un poco raro lo de la profecía. No sé por quién habrá hablado esta chica, si de parte de Tata Dios o del malo. ¿Cree usted que ocurra algo de lo que predijo este fantasma?, le pregunté. Sacudió la cabeza negando. Lo saludé. Continué con mi viaje, sin dejar de pensar en aquello, ni en mi padre probablemente muerto. El shock del trágico abrazo con mi hermano, el funeral de mi padre, el dolor de la orfandad y los trámites pertinentes me la quitaron de la cabeza momentáneamente, pero ella siguió allí, como una sombra que cabeza a cabeza competía con el fallecimiento de papá en los intentos por evadirme de la cordura. Durante otros viajes por Ruta 2, la encontré algunas veces más, en aquella ruta a la fantasma profeta. Una vez, cerca del bosque que está casi llegando a la comisaría de Dolores, la vi delante de mi auto parada en el medio de mi camino y no frené. Sabía que era ella y que no le haría nada malo si continuaba. Otras veces viajaba quieta y silenciosa en el asiento trasero del 147 y tan solo podía verla en el espejo retrovisor. A pesar de su supuesta bondad, no podía evitar los escalofríos cada vez que me encontraba con ella. Varias preguntas sin respuesta me quedaron desde entonces. ¿Por qué el contarme esa profecía si es algo inevitable? Un hecho que de todos modos ocurrirá. ¿Por qué era yo el destinatario? ¿De parte de quién profetizaba esta muerta? ¿Quién le había dado aquella revelación? ¿Por qué se esmeraba en salvarnos en vez de poder tomar nuestro cuerpo y regresar al mundo del que se fue antes de tiempo? ¿Acaso había visto algo terrible o maravilloso del otro lado? Creo que no podré responder ni entender hasta que yo esté en el más allá y pueda hacerlo por mí mismo. Todavía no ha pasado nada de lo que aquella aparición me predijo. Aún las sombras no han caído sobre nosotros. Nuestras pesadillas aún no han salido a la calle, aunque demasiadas muestras andan sueltas por ahí. Pesadillas demasiado humanas que se ciernen sobre nosotros sin que haya caído la noche eterna. Igual, yo dejé de apagar la luz del baño para que haya algo de luz en el dormitorio y me cuesta muchísimo conciliar el sueño. Quiero contarles algo más. Me volvió a hablar en uno de mis últimos viajes por Ruta 2 y me dijo que me iba a dejar en paz si contaba esta historia, si había oídos receptores que quisieran abrirle la puerta. Les pido disculpas por hacerlos cómplices. Ahora ella no se me va a aparecer más, pero probablemente esta noche se les aparezca a alguno de ustedes. Perdón. Ha 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 ha.